Dios les bendiga. Gusto verlos otra vez. Le invito a que abra su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lo puede seguir en la pantalla si gusta. Dice así. Dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Fíjense lo que dice, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Dice el versículo 2, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia, ¿qué dice? Plena de la salvación. Pidan a gritos. ¿Qué tienen que pedir a gritos? Dice, ese alimento nutritivo. Y dice el versículo 3, ahora que han probado la bondad del Señor. Si lo tienen ahí en la pantalla, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, es el que estamos leyendo. Dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño e hipocresía. Y el Señor el día de hoy nos va a hablar a través de estos versículos. Y antes de entrar en estos versos, en estos dos versículos que leímos, les decía que el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie que el Señor puso en mi corazón, la cual le titulé El Gran Engaño. Así que si usted tiene para anotar, ahí póngale en la nota, El Gran Engaño. Y si usted recuerda, hemos estado hablando anteriormente que estamos viviendo la era de la información masiva. Dijimos, es la era de los datos, se puede conocer también. Se dice que son alrededor de 600 gigabytes que utiliza normalmente una persona al mes, hoy en día. Esa es más o menos una cifra de lo que utiliza de datos. Entonces estamos viviendo en la era de los datos masivos, la era de la información masiva, pero también estamos viviendo en la era del ruido masivo. ¿A qué me refiero con el ruido masivo? Pues tenemos la televisión, la radio, que era lo que antes hacía más ruido dentro de las casas y las familias, pero ahora tenemos los aparatos celulares, el internet, que es lo que hace ahora más ruido entre las personas. Y cuando hablo de ruido, me refiero a algo que interfiere la comunicación, me refiero a algo que interfiere la concentración. Por ejemplo, muchos tienen sus Biblias en los teléfonos y agarran el teléfono y están leyendo la Biblia y de repente les sale un comercial. Y ahí está el ruido que interfiere. O de repente están ahí leyendo el versículo y de repente le cambian ahí la página al correo electrónico. Vamos a ver si me llegó un correo electrónico. O el Facebook o el Instagram y están escuchando el mensaje, pero en el teléfono está todo el ruido atacándolos por todos lados. Eso es lo que me estoy refiriendo con el ruido. Es un ruido que está atacando muy fuerte a las personas y ya no solamente te está hablando al oído, sino que te está gritando en la cara y te está diciendo, hazme caso a mí. Y está el ruido atacándonos. Y el ruido que estamos hablando también es el volumen excesivo de contenido que no edifica. Tú vas, simplemente nomás ve a una red social y si empiezas a navegar la red social vas a encontrar mucho contenido que no edifica. Y hay un ruido excesivo, contenido excesivo de cosas que no edifican al creyente. Es un contenido que no tiene nada de relevancia para tu crecimiento espiritual y que está aumentando cada día más y más. Esas son las interferencias de las que estoy hablando que entran ahora sí que a nuestras vidas por medio de los teléfonos móviles o cualquier aparato de internet. Y vivimos en la era del ruido masivo, pero también vivimos en la era de la desinformación masiva. La era de la desinformación masiva. Hay otro también que se le conoce como la era de las cortinas de humo. Y si usted sabe a lo que me refiero con las cortinas de humo, la cortina de humo es algo que de repente sale en las redes sociales y lo hacen para tapar ciertas cosas que hay detrás. Si pasó un evento que no quieren que te enteres, entonces ponen algo por encima, una cortina de humo, para que tú no puedas mirar a la verdad o la realidad de las cosas, sino que nomás mires una parte y no puedes alcanzar a mirar la profundidad de las cosas. Eso es lo que se conoce como cortina de humo. Y es tan difícil el día de hoy encontrar la verdad. Es tan difícil el día de hoy encontrar la realidad de las cosas por el ruido que hay.
por el contenido que hay que empieza a cubrir todas las cosas buenas y útiles para el creyente. Tú quieres buscar algo útil, algo que te llene en el espíritu, y tienes que cruzar por una cantidad de contenido que no edifica, de contenido que te va a distraer, que te va a atacar todos los días. Entonces podríamos ponerlo de esta manera: por un video de contenido que edifica, hay 1000 que no edifica. Entonces imagínate, eso es ahorita que está comenzando todo lo que son que lleva apenas unos años, las redes sociales. Ahora multiplícalo por 10 años. ¿Dónde van a quedar ese 1% contra el 1000 que está yendo cada día? Tú subes algo que edifica y de repente 1000 personas subieron algo que no edifica. Ahora imagínate 10 años de aquí en adelante, hasta dónde vamos a llegar. Y eso es para crear conciencia, para que sepamos que el contenido sano, contenido edificante, se va a ir en decadencia. Y de repente no vas a encontrar un contenido que te edifica. Y eso va a tener unas ciertas consecuencias de las cuales vamos a estar hablando a través de esta serie. Y es tan difícil, dijimos, encontrar la verdad, de tal manera que engañarán todas esas noticias, engañarán todo aquel contenido a muchos, y si es posible aún a los elegidos. Así estamos llegando hasta ese punto. Si es posible aún, en las palabras de Jesús mismo, dijo que vendría el engaño. Y si era posible, si fuera posible, iba también a engañar a los mismos elegidos. Porque estamos hablando de que va a ser tan intenso la batalla de la información que los mismos que son salvos, los mismos creyentes, pudieran casi hasta tambalear entre la información que están recibiendo. Y quiero que vaya conmigo al libro del profeta Amós. El libro del profeta Amós, el profeta anuncia un juicio terrible. Lo dice de la siguiente manera, dice: vendrá un hambre, pero no de pan, dice el profeta, sino vendrá un hambre de oír la palabra de Dios. Vamos ahí, Amós capítulo 8. Amós capítulo 8, versículo 11. Si lo tiene, lo puede seguir conmigo. Dice: he aquí, vienen días. Está hablando de un futuro. Vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré, ¿qué va a enviar? Hambre a la tierra. Pero dice, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra, ¿de quién? De Jehová. Y dice el 12, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y qué van a hacer? Y no la hallarán. Quiero que notemos algo. En el contexto de Amós, este era un juicio directo de Dios. Israel se había negado a escuchar a los profetas. El Señor mandaba profetas que les hablasen la palabra de Dios, pero Israel se negaba una y otra vez a escucharlos. ¿Y qué iba a pasar? Dios retiraría su voz, retiraría su palabra. En el momento de mayor necesidad, el Señor iba a decir no, porque no la quisieron cuando estaba disponible, porque la rechazaron, nunca le dieron su lugar, nunca comprendieron su importancia. Y ahora la habían perdido para siempre. El despreciar, el ignorar la palabra de Dios conducirá a una condición de hambre espiritual, a una hambruna, una desnutrición. La misma palabra lo advierte. La misma palabra lo dice también. Se está volviendo como una leche adulterada. La palabra la están adulterando, le están agregando tantas cosas, se está diluyendo, y eso está causando que los creyentes crezcan desnutridos. Yo miraba un video hace poco de la India, y en ese video de la India hay muchos que pues ordeñan sus vacas y a veces venden su leche a algunos comerciantes que están por ahí en la India, y iban los de la India después de haber ordeñado sus vacas. Iban con los comerciantes ahí en el centro y les vendían su leche y se la enseñaban.
Y llegaba el comerciante y veía aquel galón o aquel tambo de leche que venía de aquella persona, y la forma en la que él checaba si estaba la leche entera era metía la mano. Iba y le metía la mano al bote de leche y lo checaba así con la mano y veía cómo caía la leche y decía, sí, esta sí. Y le pagaba ahí mismo y le echaba en su tambo su leche y ya se llevaba en su bote. Y luego venía otro y le decía, a ver, enséñame tu leche, y le metía la mano y sacaba y lo veía. Y decía, no, esta está mala, decía, llévatela. Se veía que salía como casi agua. Y luego llegaba otro y a ver el otro y sacaban, todos estaban haciendo línea y metía la mano en todas y estaba viendo a ver cuál leche era. Pero ¿sabes que esa persona conocía bien cuál leche estaba buena y cuál no? ¿Por qué? Porque tenía la experiencia, conocía, tenía sus sentidos bien afinados, sabía la leche entera de la leche que estaba adulterada, aquella que le habían echado agua. Y déjame decirte, si tú compras leche para tus hijos todos los días y lo que le estás dando es pura agua, no lo va a nutrir. Y de repente se va a empezar a ver dentro del niño que lo que le estás dando no es leche, que es agua. Y empieza la desnutrición. Una leche mezclada con agua no nutre. Por más que tomes, es como si estuvieras tomando pura agua nada más. ¿Y qué pasa con una persona que no se percata de esa leche? Después de haber tomado leche adulterada por mucho tiempo, se va a notar. Va a haber una desnutrición hasta punto que puede llegar hasta morir. Y luego más en esos países donde la nutrición viene muchas veces por estos medios que es la leche o los huevos, y es lo que más tienen de nutrición. Pues de igual manera el cristiano que consume constantemente contenido no bíblico en las redes sociales o en donde quiera que esté, pierde el paladar para lo espiritual y no puede discernir, porque lo único que consume es contenido no bíblico. Y quizás podría decir, tomo leche, pero no se ha dado cuenta que está tomando una leche adulterada, lo que causará una desnutrición y pronto se convertirá en una hambruna, una desesperación. Y la imagen que nos da el profeta Amos es de la gente errante, buscando de mar en mar, dice, buscando palabra de Jehová. Y sabe una cosa, eso es lo que veremos pronto, un mundo desesperado por la verdad en medio del caos. Nos habla de causa y efecto. Causa, el origen, cómo comenzó. Efecto, el resultado de lo que se ha empezado. Cuando tuvieron la oportunidad de recibir la palabra de Dios, la rechazaron y no la quisieron. Nunca le comprendieron, nunca le dieron su importancia, el valor, su gran valor a la palabra, y ahora que tienen el hambre, la habrán perdido para siempre. No saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Y cada día somos bombardeados por miles y miles de voces, miles de opiniones, titulares de noticieros, notificaciones, todas compitiendo por tu atención. ¿A quién le estás dando tu atención? También todas afirman tener la verdad. Y es precisamente en medio de este caos que vivimos el día de hoy que el Señor pone en mi corazón hablar del gran engaño que sucederá. Y el propósito es hacer sonar la alerta, la advertencia, sonar la alarma, dar una palabra de advertencia. De hecho, le he puesto este tema como tema número 1 de esta serie. Le puse al título, la advertencia. Porque comenzamos, ¿con qué? Con la advertencia. Como pastor, yo siento la responsabilidad. La responsabilidad, algunas responsabilidades pesan más que otras, y una de las responsabilidades más solemnes que Dios nos da es no solamente de alimentar a las ovejas, sino protegerlas. No solo guiarlas a pastos verdes, sino advertirles del lobo. El lobo que se acerca para engañar. Y cuando hablo del gran engaño, no hablo de teorías de conspiración como se oyen mucho por ahí, teorías de conspiración,
sino que estoy hablando de guerra espiritual, de un engaño sutil, peligroso, que está entrando dentro de las iglesias y dentro de la vida de muchos creyentes. Creyentes que poco a poco se están enfriando en su amor hacia la verdad. Poco a poco, al enfriarse, se van siendo inútiles e ineficaces para el reino de Dios. Así que el día de hoy quiero que regresemos a Ezequiel vayamos a Ezequiel capítulo 33. Vimos a Amos, pero ahora quiero que vayamos a ver a Ezequiel, que es otro profeta. Ezequiel capítulo 33 habla de una atalaya, habla de un centinela. Y cuando tú ves qué significa la palabra centinela o atalaya, habla de una persona que se paraba en un muro o en una torre con un solo propósito. Y el propósito era ver el peligro, estar alerta, mirando para todos lados, cuidando, ver el peligro, y cuando se acercara el peligro tenía que sonar la alarma. Si este atalaya, si este centinela guardaba silencio cuando veía venir aquel enemigo, significaría la muerte. Si éste daba la advertencia a tiempo, significaría la vida. Dice el versículo 1, se lo leo, la Nueva Traducción Viviente, lo puede seguir en su Biblia. Dice así, dice: una vez más recibí un mensaje del Señor. Dice el versículo 2, hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela, aquel que va a estar cuidando. Y dice el 3, cuando el centinela o el guardián ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Dice el 4, entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Y dice el 5, dice, oyeron la alarma, pero no le hicieron, ¿qué? Caso. Así que la responsabilidad es de ellos. Dice, si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Y dice el versículo 6, ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él, aquí el centinela, será responsable ¿de qué? Dice, de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Fíjate lo que está diciendo. Como centinela, tengo la responsabilidad de decir que la espada viene. Que vemos venir la espada sobre nuestra generación, sobre nuestras familias, sobre la iglesia misma, y no es la espada de un ejército extranjero, sino es algo más sigilioso, algo más discreto, y es la espada del engaño. Como centinela de esta congregación, estoy dando la llamada de advertencia, la llamada de alerta. Pero así como doy la llamada de alerta y como centinela de este lugar, usted también es centinela en su hogar. Usted también es centinela con su familia. Y usted también tiene la responsabilidad de dar la alerta cuando usted mira la espada venir. ¿Tiene esa responsabilidad también? Como centinelas, como sacerdotes en sus familias, deben de hacer lo mismo. Dice el versículo 7, continúa leyendo. Dice, ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo. ¿Y qué dice? Y adviérteles de mi parte, dice el Señor. Y dice el 8, si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán, y tú no les dices que cambien su manera de vivir,
entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. Y dice el 9, en cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Seamos como centinela, mi responsabilidad es ver, estar en la torre, estando alerta y no darles mi opinión, sino advertirles del peligro que la palabra de Dios ya nos señala. Y yo veo el engaño, y si me quedo en silencio, por medio de miedo a no ofender, o por no querer sonar alarmista, o por la comodidad, entonces, dice la palabra, yo te pediré cuentas. Así que el propósito es simple de esta serie. Y el propósito es sonar trompeta. Es presentarles una advertencia solemne, formal, una advertencia seria, directa, clara, desde el corazón de Dios, de lo que se aproxima. Y cuando yo pensaba en esta serie, yo estaba meditando en ella y me venían los pensamientos a veces de, bueno, es que no quiero espantar a nadie o asustar a nadie, pero yo veía cómo el Señor nos ha llevado a través de los vasos útiles y cómo el Señor advertía a los discípulos que vendrían aflicciones, y yo creo que el Señor nos lleva no para asustarnos o para que estemos todos así con temor, sino que más bien para que no nos tome desprevenidos, para que estemos atentos, alertas, no para generar miedo, dijimos, sino para despertar el discernimiento y que estemos alertas. Por eso, ahora que vamos a comenzar esta serie, le pido que abra sus oídos espirituales y que usted mire, simplemente mire a su alrededor y usted vea por sí mismo si es cierto o no. Usted mire en la palabra si es cierto o no lo que estamos hablando y lo que se aproxima. Yo creo que nuestros ojos lo van a poder ver también. Conforme vamos avanzando, usted va a ver que va a ser más difícil y más difícil distinguir la verdad de la mentira. Porque hoy puede alguien enseñarte un pedacito de un video y tú tener una opinión muy fuerte de una persona por un pedacito que viste y no miraste todo completo, el contexto. Igual lo hacen con la palabra de Dios. Tú puedes tener un pedacito de la palabra de Dios y si no miras todo el contexto, te vas con la finta, te vas con el engaño. Y nuestro Señor nos advirtió que en los últimos días no dijo que el mundo mejoraría, no dijo que la iglesia sería más fiel, ni que la cultura buscaría adoptar la verdad, tampoco dijo eso, sino que nos advirtió sobre el gran engaño que acontecería. Y que aunque la maldad aumentará, el gran engaño no se trata de la maldad que aumente. Porque la maldad es obvia, tú la miras y dices, es obvia la maldad y te cuidas de ella. Pero el engaño no es obvio, el engaño se viste de luz y parece bíblico, porque le agrega un pedazo de Biblia, un versículo. El engaño no vendrá de afuera, sino vendrá de adentro, de los mismos lugares donde se predica la palabra de Dios. De ahí vendrá. Parecerá verdad, parecerá luz, estará cubierta de religiosidad, vestida de piedad y hasta citará escrituras. No vendrá de afuera, sino de adentro. Porque cuando tú tienes respeto por un pastor, cuando tú tienes respeto por una iglesia, por algún autor de algún libro, por algún amigo, cuando tú tienes respeto por alguien, lo que hace mucha gente es baja la guardia. Porque dice, pues lo conozco, sé que está bien, sé que pues, es muy bíblico y bajas la guardia. Y lo que antes tú estabas checando siempre para ver si lo que se decía era verdad o no, de repente bajas la guardia y has dejado de checar si lo que se está diciendo es verdad, si es bíblico. Y ahora ya no lo haces. Y se empieza a mezclar la sabiduría terrenal dentro de la iglesia, y como tienes respeto por la persona, por el pastor, por la iglesia, por el amigo, pues empieza a sonar bien.
y hasta te empieza a gustar. No, se oye bien, es una sabiduría terrenal, pero está bien. De repente empieza a sonar normal. Y comienzas a tomar leche adulterada. Y cuando le agregas un texto fuera de contexto, la sabiduría terrenal empieza a verse como bíblica, porque ya le agregaron un texto. Y tenemos que tener mucho cuidado. El apóstol Pablo escribió lo siguiente, vaya conmigo a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, y habla sobre los acontecimientos previos a la segunda venida del Señor. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, y dice así, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice el 9, y cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice el 10, y con todo ¿qué? Engaño de iniquidad para los que se pierden. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice el 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean que la mentira. Dice el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estos versículos, hermanos, es lo mismo que había pasado en los tiempos de Amos. Lo mismo. Se les había dado la verdad, no la quisieron. Quisieron irse por todo el ruido de alrededor. Por eso dice el versículo 11, por esto Dios los envía, dice, les envía un poder engañoso para que no crean, dice, para que crean la mentira. Desecharon la verdad, no le hicieron caso, y dice el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si usted mira el versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice así, dice, se valdrá de toda clase de mentiras malignas. ¿Para qué? Para engañar a los que van rumbo a la destrucción. Dice, porque se niegan. ¿Qué hacen? Se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Este hombre inicuo, dice, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción. Dice, porque se niegan, no quieren. Se les habla una y otra vez de la palabra de Dios, se les dice que se arrepientan y no quieren. No le dan valor a la palabra de Dios cuando pueden estudiarla y pueden obtener de la sabiduría de Dios. ¿Y qué va a pasar? Entonces, dice, al negarse a amar y a aceptar la verdad, entonces van a caer en el engaño. Las mentiras les van a sonar tan convencedoras que si fuera posible, dijimos, engañaría a los elegidos también. Si fuera posible, pero sabemos que no es posible de engañar a los elegidos, aquellos que han dicho no. La advertencia es de Dios y el Señor nos la da. Si no estás arraigado en Cristo, a su palabra, si no tienes el discernimiento prendido, ahora sí como dice el refrán, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Se duerme alguien? Así que no se duerma. Se duerma, dele así un codazo y le despierta, que tienes que escuchar. Se lo llevan. El Señor hace una advertencia. Y el Señor dice, si estás falto de atención, si no le prestas con diligencia, la atención necesaria con diligencia a la palabra, si la escuchas pero no actúas y se convierte en inacción, no quieres accionar, te va a llevar a la pérdida de la verdad. Nuestra primera tarea como creyentes es entender la naturaleza del enemigo, el enemigo contra el cual tú y yo luchamos. Tenemos una lucha diaria.
Y es una lucha no contra carne y sangre, sino contra principados y huestes espirituales de maldad. Esa es nuestra lucha diaria. Y el Señor quiere que conozcamos, que entendamos la naturaleza del enemigo contra el que luchamos. Y el día de hoy quiero que tratemos de responder 3 preguntas nada más. Y una de ellas es la siguiente, ¿qué es exactamente el engaño? ¿Qué es exactamente el engaño? La segunda pregunta es, ¿dónde comenzó todo? Entonces se la repito otra vez. Y la tercera, ¿qué tan serio es este tema para Dios? La primera es, ¿qué es exactamente el engaño? ¿Dónde comenzó todo? ¿Y qué tan serio es este tema para Dios que nos tiene que decir, cuidado, advertencia? Y para responder esas 3 preguntas, necesitamos el diccionario, necesitamos ver a la historia de la humanidad y necesitamos la Biblia completa para poder ver qué es exactamente el engaño. Si nos vamos al diccionario del lenguaje español, la palabra engaño significa lo siguiente. Cuando tú buscas la palabra engaño, dice la definición de la Real Academia Española es hacer creer a alguien algo que no es verdad. Eso es engaño, hacer creer a alguien algo que no es verdad. Así lo define de manera simple la Real Academia Española. Pero si tú te vas a la Biblia define el significado de la palabra engaño mucho más profundo. No es solamente hay una mentira que se dijo, sino que es una fuerza espiritual. Una fuerza que se opone a la verdad. Y cuando la verdad se dice, la fuerza está ahí. Cuando la Biblia habla de engaño, no habla de una simple falsedad, sino que habla de una distorsión de la verdad. Habla de una distorsión de la realidad divina. Eso es lo que define la palabra engaño en la Biblia, la distorsión. Es más fácil detectar una mentira cuando sabes que pues de plano tú dices, eso no se oye bien. Pero cuando hay una distorsión de la verdad, es más difícil de poderla captar. Porque dices, no, sí se oye como verdadero, pero como se distorsionó, empiezas a pensar, dices, creo que sí se oye como verdad. El propósito del engaño que nos habla la Biblia, de esa distorsión de la realidad divina, no es solo confundir, sino también es desviar. Aquel engaño que nos habla la Biblia que pasará, no es solo confundirnos, sino que también nos busca desviarnos y busca destruirnos. Es una herramienta de guerra espiritual que Satanás conoce muy bien y lo usó desde el inicio, la distorsión de la verdad. Y el engaño bíblico es más que solamente mentir. Es más que solamente echar, dijimos, mentiras, es una fuerza seductora. También es un poder que desvía y también es una estrategia maliciosa. De hecho, estos 3 que estoy hablando son las definiciones de la palabra engaño en la Biblia. Fuerza seductora, un poder que desvía y una estrategia maliciosa. Piénsalo bien, se opone a la verdad de Dios en todos los frentes. ¿Tienes una verdad de Dios? Viene el engaño y distorsiona la verdad de Dios. En la Biblia hay 3 palabras que les voy a decir, 3 palabras que son en griego, que se usan para esta palabra engaño en diferentes lugares de la Biblia. Entonces, la primera es la palabra ápate. Esta palabra habla de un engaño que seduce. Y vaya conmigo a Marcos capítulo 4, versículo 19. Aquí es donde se utiliza esta palabra engaño como ápate. Marcos capítulo 4, versículo 19. Esta palabra que utiliza aquí, vamos a leerlo, versículo 19, dice, pero los afanes de este siglo, ¿y qué dice? Y el engaño, aquí es la palabra ápate, el engaño de las riquezas. ¿A poco no las riquezas seducen? Las riquezas seducen. Cuando tú miras esta definición de ápate, está hablando de un engaño que seduce. Yo creo que esta es la palabra quizás más común y se refiere a un engaño que funciona a través de la seducción.
También se le puede decir de la ilusión. No es una simple mentira directa, sino que te empieza a seducir. Es algo que promete placer, promete valor o seguridad, pero al final resulta ser falso, resulta ser destructivo. Crea una falsa impresión para defraudar. Un buen ejemplo sería como un espejismo. ¿Alguna vez has escuchado de los espejismos? Se dicen que en el desierto muchas veces los que vienen cruzando por el desierto a veces pasan por un tiempo que si no traen suficiente agua, pues empiezan a delirar, y empiezan a ver cosas. Y contaban una historia, me acuerdo de un inmigrante también que se vino por las montañas. Y cuando venía por las montañas dice que le faltaba agua. No había agua, dice, estaba perdido, no había agua y ya quería que lo agarraran. Dice, no, ya quería que ya me encontraran, pero ni eso me pasaba. Y venía, dice, y empezó a desnutrirse, a perder mucha agua, dice, y empezaba a ver agua por todos lados. Se veía como a lo lejos, como agua. Dice, y ahí iba corriendo para allá y no había nada. Y parecía que ahí estaba el agua, dice, pero llegaba y no había nada. Y empezaba a ver espejismos. Veía como si había agua y no, cuando llegaba no había nada. Pues esa es la ilusión vacía que nos habla aquí. Cuando dice este versículo, los afanes de este siglo, dice, y el engaño, el espejismo, ¿de qué? De las riquezas. Querer tener más y más y más. Y agrega, y las codicias de otras cosas entran. ¿Y qué hacen? Y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Las riquezas prometen felicidad, prometen seguridad, pueden seducirte y ahogar tu vida espiritual. Ápate es el engaño que apela a nuestros deseos. ¿Quién no tiene deseos de dinero? Y empieza el deseo ahí. Dice, eres carnal, tienes el deseo del dinero y te atrae con falsas promesas. Y las riquezas prometen felicidad, prometen seguridad, pero empiezan a seducirte y a hundirte. Y hunden tu vida espiritual. Hay otra palabra más, dijimos, la palabra plane. Esta palabra de engaño también se utiliza en la Biblia como la palabra plane. Esta palabra plane está hablando de un engaño que desvía. Y esta la podemos encontrar en primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Esta palabra plane, engaño, dice así, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, ¿qué van a hacer? Dice, apostatarán de la fe. Cuando dice que en los postreros tiempos está hablando de los tiempos finales. Algunos, dice ahí, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, van a abandonar la fe. No, yo ya no creo, yo sí era cristiano, yo sí creía, pero ya no creo. ¿Y cómo lo van a hacer? Dice, escuchando a espíritus, ¿qué? Engañadores. Aquí la palabra engañadores viene de la palabra griega planois, porque está hablando de engañadores. Dijimos, viene también de la palabra plane, y aquí estoy usando en plural, engañadores, planois. ¿Y qué están escuchando? Dice, doctrinas, enseñanzas, ¿de quién? ¿De demonios? Aquí es donde estamos viendo una forma o una palabra de engaño. Y la palabra aquí, planois, está hablando de un engaño que desvía. Empiezan a predicarte una doctrina de demonios que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, pero como la disfrazaron, es leche adulterada, la tomas y poco a poco te desnutre. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios.
Aquí la forma verbal de esta palabra plane se usa para engañadores. Se usa para alguien que te quiere sacar del rumbo, te quiere alejar de la verdad. Y empiezan a hablarte para que abandones. Hay otra palabra más, la palabra dolos. Esta palabra dolos también es una palabra que se traduce como engaño. Y esta palabra habla de un engaño como trampa. Esa la encontramos en Marcos capítulo 14, versículo 1. Marcos capítulo 14, versículo 1. Vaya conmigo. Se lo leo. Dice así: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes, sacerdotes y los escribas cómo prenderle ¿por qué? Por engaño. Aquí está hablando de los días después de la Pascua, la fiesta de los panes sin levaduras, y dice que los principales sacerdotes y los escribas buscaban a Jesús. ¿Lo buscaban para hacer qué? Para prenderle. Dice, por engaño. Esta es la palabra dolos, que está diciendo con trampa, con carnadas. ¿Se acuerdan que venían los principales sacerdotes y todos se ponían de acuerdo y mandaban ahí a los escribas y a los fariseos? Y llegaban los fariseos y los escribas delante de Jesús y lo debatían. Y la debatían no para conocer, sino que lo debatían para poner carnada, para que cayera y entonces atraparlo. Y eso es lo que está hablando aquí. Cuando dice, de hecho, si tú miras ahí arribita de tu Biblia, quizás tenga un título y dice el complot para prender a Jesús. Había un complot por engaño, por trampa. Dolos es el engaño intencional, es un engaño astuto. Vamos planeando el engaño. Y eso es lo que hacían ellos, lo planeaban, buscaban atrapar y destruir. Eso es lo que se le conoce con premeditación, alevosía y ventaja. Decían, tenemos tiempo para reflexionar, vamos a ver cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a engañarlo, cómo vamos a atraparlo. La alevosía implica sorprender a la víctima por sorpresa, agarrarlo sin que estuviera preparado, decían ellos, vamos a caerle por sorpresa. Y de ventaja, está hablando que ellos tenían una ventaja superior porque ya tenían todo planeado, ya conocían a la víctima y llegaban ventajosamente, diciendo, ya sabemos para que no se nos voltee la situación, venían todos ellos ya preparados con ventaja. Y eso es lo que significa el engaño en la Biblia. Fíjese, las 3 áreas de las que habla son áreas peligrosas. Y después de definir el engaño, la pregunta más obvia es, ¿de dónde salió todo esto? Y el inicio del engaño comenzó en Génesis 3. Y aquí es donde podemos ver la pregunta, ¿dónde comenzó todo? Comenzó en Génesis 3. Dios había creado un mundo perfecto, había una comunicación perfecta, una confianza absoluta entre Dios y la humanidad, tenían aquella comunicación directa con Dios, Adán y Eva. Dios solo había dado una prohibición. La única prohibición no era para restringirlos, sino para protegerlos. El Señor les había dado el regalo de la libertad y Él quería que tuvieran obediencia en esa libertad. Pero aparece la serpiente. Y usted mira en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, no lo tiene que buscar, lo puede anotar si gusta. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, habla de la serpiente antigua. Y la serpiente antigua en este versículo le llama que es, ¿quién? Satanás, el diablo, el cual han salido para engañar, ¿a quiénes? ¿A quiénes va a engañar? Dice ahí, al mundo entero, salud, al mundo entero. Entonces, Satanás, conocemos su modelo y conocemos su método original para el engaño. Génesis 3:1, lo leo, dice así. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa es la pregunta. Y dice el 2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dice el 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no mueras. Salud. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás primero viene y siembra duda. Lo primero que hace Satanás, duda no de cualquier cosa, duda de la palabra de Dios. La serpiente no empieza con una mentira directa, sino que comienza con una pregunta sutil y venenosa, con que Dios ha dicho. Y el Señor ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. El engaño de Satanás no viene con una mentira directa y te dice una mentira nada más así, sino que la encubre, agarra una verdad y la distorsiona, la tuerce. Y el Señor ya no lo había dicho esto. Empieza a insinuar la serpiente antigua que Dios es un tirano. Te dice, ¿así que Dios te ha dicho que no hagas todo eso? Pues ¿qué se cree? Tú tienes libertad, eres libre, empieza la serpiente. ¿Cómo te quiere controlar Dios? Y empieza la serpiente a usar palabras sutiles y hace que dudes de la palabra de Dios. Segunda, que hace Satanás es niega directamente la consecuencia. Satanás viene, empieza a sembrar duda de la palabra de Dios, pero después de plano, así directo, niega la consecuencia. Te dice así en el versículo 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo la serpiente? Le dijo, no moriréis. Esa es una tremenda mentira directa. El Señor le había dicho que morirían. Y Satanás vino y le dijo, no moriréis. Una contradicción directa a la advertencia que Dios había dado. Es un ataque frontal, directo a la justicia, directo a la verdad de Dios. Y eso es lo que hace Satanás. Satanás viene y ataca directamente en contra de la palabra de Dios. Contradice toda palabra de Dios. Dios te dice algo y Satanás viene y contradice. ¿A quién le haces caso? Tercero, Satanás ataca el carácter de Dios. Promete una falsa identidad, Satanás. Dice el versículo 5, sino que sabe Dios. Fíjate lo que dice. Está atacando el carácter de Dios. No, Dios es un mentiroso, dice Satanás. Dice, Dios mismo sabe. Dice que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Como Dios. Y aquí está el clímax del engaño. La mentira que Satanás usa y sigue utilizando hasta el día de hoy es, Dios te está ocultando algo. No es tan bueno como parece, mira, no te deja hacer todas estas cosas. Mira, no tienes libertad. Y empieza a querer ahí a meter varios pensamientos de tu cabeza y luego te dice, pero tú puedes ser tu propio Dios. Y la mentira de Satanás y el engaño que le ofreció a Eva y a muchos el día de hoy es, primero tú, después Dios. Primero tú, después Dios. Y dicen, es que yo me enfoco en mis estudios y después Dios. Es que yo me enfoco en mi familia y después Dios. Es que yo me enfoco en mi persona, en mi salud, en mi bienestar y después Dios. Y fíjate que yo he escuchado hasta jóvenes que dicen, es que primero tengo que estar yo. Y personas también, hasta pastores que de repente dicen también,
y ponen primeramente todo lo demás antes que a Dios. Y el engaño de Satanás es: tú sé tu propio Dios. No tienes que darle cuentas a nadie, menos a Dios. Tú dale cuentas a ti mismo. Y Satanás empieza a atacar. En Isaías 14, versículo 13, vamos terminando. Dice así. Dice: pues tú decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Fíjate lo que dice versículo 13, Isaías 14, versículo 13. Dice: voy a presidir en el monte de los dioses muy lejos en el norte. Y dice el 14: escalaré hasta los cielos más altos y seré ¿como quién? Como el Altísimo. Satanás desde el principio decía: y seré como Dios. Y el engaño de hoy es: sé tu propio Dios. Adán y Eva, esto es lo aterrador, Adán y Eva le creyeron. Desobedecieron a Dios. Y la muerte, la vergüenza y la separación entraron al mundo. Y todo comenzó con un engaño. El engaño, según la palabra de Dios, ataca 3 áreas. Se las digo rápidamente. Ataca la palabra de Dios, ataca la naturaleza de Dios y ataca nuestra identidad. Dijimos la palabra de Dios diciendo: así que Dios realmente dijo. La naturaleza de Dios diciendo: ¿puedes confiar en Dios? No, es que Él no quiere que tú seas como Él, por eso. Y nuestra identidad, porque nosotros sabemos quiénes somos en el Señor. Y Satanás viene y quiere atacar eso y hacerte creer que tú no eres hijo de Dios, que tú no eres esa persona que el Señor ha rescatado. Y yo quiero que guarden esto en su mente claro, porque este patrón continúa funcionando el día de hoy con Satanás. Él comenzó en el primer engaño de la historia, comenzó ese primer engaño de la historia. Y la pregunta para muchos sería el día de hoy: entonces, ¿cómo puedo hacer para distinguir la verdad en medio de tanto ruido, en medio de tanta información, desinformación? ¿Cómo puedo discernir entonces la verdad en medio de los engaños de Satanás? Y regresemos al primer versículo que vimos al iniciar, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Mientras usted lo busca, le explico un poco del contexto que está hablando aquí Pedro. Pedro está hablando, o el apóstol Pedro está hablando como un pastor, como un anciano, como un testigo ocular de los sufrimientos de Cristo, y le está escribiendo a los cristianos que eran en su mayoría gentiles. Estos creyentes estaban enfrentando hostilidad, calumnias, persecución por su fe, y no era una persecución así de que decíamos que está el gobierno detrás de ellos. Todavía no llegaba hasta ese punto, hasta después llegaría. Entonces ellos estaban sufriendo una persecución más local. Estaban sufriendo una persecución de insultos por sus mismas gentes. Estaban sufriendo una persecución de rechazo social. Decían: oh, ¿tú eres de los que creen en el Señor Jesús? No, entonces tú no puedes juntarte con nosotros. Y había rechazo. Y eso es lo que están viviendo los cristianos cuando Pedro está escribiendo esta carta. Y el propósito de esta carta de Pedro, si usted va a un capítulo anterior, en el capítulo 1, nomás rápidamente lo puede anotar o lo puede ver. En el versículo 3 de primera carta de Pedro, capítulo 1, habla de que hemos sido renacidos, que hemos nacido de nuevo, es lo que está hablando, nacido de nuevo a una esperanza viva. Tenemos una gran expectación de Dios, de su palabra, de vivir con Él. Pero en el versículo 7 también habla de una fe que está siendo probada. Está diciendo: vivimos en un mundo que estamos siendo probados y estamos siendo refinados como el oro. Está diciendo en el versículo 7. En el versículo 22 dice: ahora que ustedes han purificado sus almas, esto lo han hecho a través de un amor sincero. Lo dice en el versículo 22 del capítulo 1. Y en el 23 dice: han nacido de nuevo por la palabra de Dios. Entonces está hablando a personas que ya habían nacido de nuevo. Está hablando a personas que habían pasado por pruebas, por situaciones difíciles y habían sido refinados como el oro. Y cuando llega el capítulo 2, da 2 acciones que son con las que quiero terminar
en esta tarde. Y vamos a leerlo en el versículo 1 y versículo 2 de la Nueva Traducción Viviente. Puede seguir ahí en su Biblia. Dice así, dice, por lo tanto, sabiendo que hemos nacido de nuevo, que el Señor nos ha aprobado y hemos salido aprobados, dice, por tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Y dice el 2, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan, dice, a una experiencia plena de la salvación. Y dice, pidan a gritos. Como un niño, usted mira a un bebé y cuando le da hambre, ¿qué hace? No, hombre, grita, pero sí, con todo lo que puede, ¿verdad? Para que le den de comer. Así dice, imagínese usted como un niño, un bebé así gritando, que hasta se pone rojo, ¿verdad? De que tiene hambre. Pues así debemos de tener la hambre por la palabra de Dios. Dice a gritos, ese alimento nutritivo, dice el 3, ahora que han probado la bondad del Señor. Y en estos 3 versículos pudiéramos hacer un estudio amplísimo, nomás en estos versículos, y a extraer mucha enseñanza de estos versículos, pero dijimos, tomar 2 acciones que son fundamentales, y la primera es deshacernos. Dice, deshazte, desecha, acaba con todo. ¿Qué debemos de acabar? Dice, con el engaño. Fíjate que está diciendo que tú acabes, no que Dios va a acabar con él. Está diciendo, el Señor ya te rescató, fuiste renacido y esperamos la gloria con el Señor. Nos dijo el capítulo 1. En el capítulo 2 dice, deshazte, es tu tarea, es tu trabajo. Deshacerte ¿de qué? Del engaño. Entonces, lo primero es deshacernos. La segunda es desear la verdad. Está diciendo, tienes que querer conocer la verdad. Si tú no buscas la verdad, entonces ¿cómo vas a conocerla? Hay un refrán que me acordaba cuando estaba viendo esto, que dice que no hay peor ciego. Sí se lo sabe. Que el que no quiere ver. ¿Qué significa? Que hay una ignorancia voluntaria. Es la peor ceguera. Tienes la verdad, pero no la quieres ver. Y el refrán la usa para describir a personas que por comodidad, para evitar una verdad incómoda, eligen no ver o negar la realidad, incluso cuando es obvia. Por eso la primera acción es deshacernos, desechar, acabar. ¿Con qué? Con el engaño. Nos está dando una orden. No es ahí si quieres, deshazte de eso. No está diciendo, desháganse. Una orden. Hay cosas que debemos quitarnos de encima como si fueran ropa sucia. Y esas cosas son, entre ellas, el engaño. Y hay una de las cosas que nombra aquí también, que dice todo engaño. No dice nada más algunos engaños, dice todo engaño. Y la Biblia nos llama a desechar el engaño, aquel engaño que pudiera estar habitando en nuestro corazón. ¿Y sabe cuál es el engaño más peligroso, más sutil? Es aquel que cuando la persona se engaña a sí misma. Ese es el más peligroso, porque cuando el corazón de la persona está engañada y se engaña a sí misma, dice la palabra que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Cuando la persona se empieza a autoengañar, entonces, ¿qué puedes hacer? La misma persona está diciendo, no, es que yo tengo la razón. Y no quiere entender razón. Y ese corazón se inclina naturalmente a autojustificarse, porque dice, no, es que así creo yo. Dicen algunos, no fue para tanto. Dios me entiende, Él sabe que soy débil. Dicen algunos otros, y empiezan a autoengañarse. No soy tan malo, mira a otra persona, aquella otra persona es mala, yo no, comparado con aquel. Y empiezan a autoengañarse.
Y dicen, si no fuera por lo que me hicieron, yo no habría reaccionado así. Y empiezan a justificarse. Ese es el engaño del corazón. Esa es la hipocresía que Pedro menciona, porque nos hace presentarnos ante Dios y ante los demás como si todo estuviera bien. Mientras que ocultamos ídolos, mientras que ocultamos resentimientos, mientras que ocultamos pecados que no queremos confrontar. Y es el autoengaño. Y Santiago dijo en la carta de Santiago capítulo 1, versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si no eres hacedor de la palabra, te haces tan solamente un oidor y te engañas a ti mismo. Y puedes estudiar todo lo que quieras de la palabra, pero si no la pones en práctica, vives en un autoengaño. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Yo creo que la palabra nos advierte y nos da lo que todos necesitamos para que no caigamos en el engaño y especialmente en el autoengaño. Y nos dice, desea la leche espiritual no adulterada, deséalo con intensidad. Como un bebé recién nacido anhela la leche de su madre, así anhela tú con esa intensidad aquella palabra de Dios no adulterada. Y eso es lo que debemos anhelar con tanta pasión. Meternos a la palabra que está incontaminada, que es vivificante, que nos edifica, que nos nutre y la que nos guía. Amén. Cierra tus ojos por un momento. Y vamos a hacer una oración. Y si el Señor ha puesto algo en tu corazón y tú dices, hay algo, Señor, que tú me mostraste el día de hoy, y en tu corazón el Señor te ha hablado, levanta tus manos al Señor y dile, Señor, perdóname. Y si no, también levanta tus manos al Señor y dile, Señor, aquí estoy, tú conoces mi corazón. Dile, Señor, en medio de todo el ruido, en medio de todo lo que está pasando en estos días, no quiero que el engaño, Señor, entre muy sutilmente a nuestra mente. Señor, no queremos negociar tus verdades. Tus verdades, Señor, vienen y empiezan a mostrarnos aquellas cosas que hay en nuestras vidas que no se alinean a ti, Señor. Y en ese, Señor, en esa reflexión de tu palabra, tu Espíritu nos guía y nos dice, estas son las áreas que tienes que desechar de tu vida. Señor, tú conoces a aquellos que han vivido autoengañándose, justificándose, y tú buscas, Señor, que todos se arrepientan. Tú estás cerca, Señor, y debemos estar siempre preparados para tu venida, porque en un abrir y cerrar de ojos, Señor, pasa la vida. En un abrir y cerrar de ojos tú puedes venir por tu iglesia. En un abrir y cerrar de ojos se pierde toda la juventud, se pierden los años desperdiciados. Sin haberte, Señor, honrado o haberlos dedicado, Señor, a tu palabra, a servirte. Y no queremos, Señor, que pase eso en nuestras vidas. Por eso aceptamos tu advertencia. Aceptamos, Señor, tu llamado a estar alertas, a no dejar, Señor, que el ruido se interponga en nuestra comunión contigo, a no dejar que el ruido no nos deje escuchar la verdad, sino que queremos arraigarnos en tu palabra, en tu verdad que no cambia, Señor, tu verdad que perdura para siempre. Tú eres la verdad, tú eres el camino, la verdad y la vida, y el único camino al Padre. Señor, si hay alguien aquí que no ha aceptado ese regalo, Señor, ese sacrificio, que no se ha arrepentido, Señor, de sus pecados,
que tú le traigas convicción a su corazón. Tú no buscas la muerte del impío, dice tu palabra, sino que tú buscas que se arrepientan, que vengan a ti y que puedan tener parte de la plenitud, de la completa plenitud de tu salvación. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando venimos a ti, Señor, tú nos perdonas y podemos acercarnos delante de tu presencia cada día y recibir, Señor, tu gracia, la gracia que nos capacita, Señor, para seguir adelante. Gracia sobre gracia derramas en nuestras vidas, Señor, para no caer, sino para mantenernos firmes, arraigados. Señor, que esta tarde no sea nada más una tarde más, sino que sea una tarde, que sea un parteaguas, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Que tú nos llamas, Señor, a vivir en santidad, a vivir una vida dedicada a ti, a no caer y dejarnos seducir por el engaño. Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí en esta noche. Los pongo en tus manos, Señor. Sigue trabajando en sus vidas, en sus corazones. Sigue creando en ellos, Señor, el querer como el hacer. Que vivan plenamente, Señor, seguros, que te honran, que te obedecen, y que si tú vinieras el día de hoy por nosotros, estaremos contigo, Señor. Que tengan esa seguridad. Te damos gracias, los ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, así sigue orando al Señor con tus propias palabras. Otra vez en mi corazón.
Señor, es nuestro deseo conocerte más, conocer tu palabra, Señor, para que no caemos en el engaño, en las trampas, en la decepción del enemigo, Señor. Así que queremos seguir en tus pasos, enfocados en ti, deseando la pura leche, Señor, de tu palabra, la palabra entera, inadulterada. Vamos a decir: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Quiero conocerte, Señor, y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti. Oh, mi Dios, seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Y con mis labios, Señor, con mis labios contaré todos los dichos de tu boca. Díselo al Señor: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, y yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, y yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Vamos a decir otra vez: Señor, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, y yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, y yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Oh, Señor, me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Sí, Señor.
nos apartemos de ti. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos.